Ay, se cayó la señal, perdón. Va de nuevo. Discúlpenme, va de nuevo el enlace. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Hoy miércoles 21 de octubre del 2020. Estamos hoy de plácemes, estamos hoy transmitiendo en vivo para charlar, discutir y ver diferentes puntos de vista de grandes especialistas en el tema, en la materia política, económica, social. El día de hoy vamos a ver y discutir de las elecciones que se llevarán a cabo ya en 13 días en la Unión Americana, en los Estados Unidos, en donde ni más ni menos, bueno, pues se elegirá al presidente de los Estados Unidos, se renovarán el Congreso y bueno, pues ahí marcará la pauta del destino no solamente de los Estados Unidos, sino de gran parte del mundo y ni más ni menos, bueno, pues aplicará e impactará en América Latina. Es por eso la importancia y la relevancia de esta mesa de diálogo. El día de hoy vamos a tener el gusto de compartir con grandes amigos y especialistas del tema. En primer lugar, vamos a contar con la presencia del diputado, el maestro Juan Carlos Romero Hicks, licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato,
Tiene 2 maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios en el Southern Oregon University. Es un político y educador mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. Ha fungido como rector de la Universidad de Guanajuato, director general de CONACYT y gobernador del estado de Guanajuato. Actualmente es diputado federal en la 64 legislatura del Congreso de la Unión de México por el estado de Guanajuato y coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Por otra parte, tenemos también a Thomas Karig, ingeniero en construcción de vehículos por la FH de Múnich, Alemania, posgrado en Administración de Empresas por la FH de Múnich, en Alemania. Inicia su carrera en Volkswagen de México en 1980. Se desempeñó en diversos puestos directivos en el área financiera, director de nuevos proyectos del New Beetle, del Jetta A4, además de director de Relaciones Públicas y Asuntos de Gobierno. De 2007 hasta 2017, fungió como vicepresidente de Relaciones Corporativas, responsable de Relaciones Gubernamentales, Aduana y Tratados Comerciales, Comunicación Corporativo, Asuntos Legales y Government Risk and Compliance. Ocupó cargos del Consejo de CAMEXA, Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, presidente del Consejo del 2014 al 2007, AMIA, Asociación Mexicana de Industria Automotriz, y del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura. Contamos también con la grata presencia el día de hoy de Ildefonso Guajardo, economista y político mexicano. Estudió la carrera de licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con una maestría en Economía por la Universidad Estatal de Arizona y estudios doctorales en Finanzas Públicas y Economía por la Universidad de Pensilvania. Fue durante 6 años secretario de Economía de México y líder del equipo mexicano para la negociación del TEMEC. Fue también 2 veces diputado federal por Nuevo León. En noviembre del 2015 fue condecorado con la Gran Cruz de Orden de Isabel la Católica por parte del gobierno de España. Ha sido integrante de la lista anual de los 300 líderes mexicanos más importantes en múltiples ediciones. Contamos también con la presencia del doctor Carlos Ronderos, consultor en comercio y negocios internacionales, doctor en economía. Ha sido profesor en las universidades de Rosario, Nacional, Externado de Colombia y Sergio Arboleda, y profesor en los cursos de la OMC para funcionarios de América Latina. Es autor de varios libros, entre ellos El ajedrez de libre comercio y Colombia, Rebelión y Amnistía, ambos editados por Planeta. Ha sido presidente del World Trade Center Bogotá, ministro de Comercio Exterior de Colombia y consultor, entre otras entidades, de UNCAD, ProColombia y un gran número de empresas con programas de exportación. Fue secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la ciudad de Bogotá en 2 ocasiones. Asimismo, contamos con el licenciado José Luis Romero Hicks, político y consultor en temas financieros, económicos, legales. Fue director general de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, bajo el mando del presidente Carlos Salinas de Gortari. Con Vicente Fox fue secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Guanajuato. Además, se desempeñó como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex, del Infonavit, FOBI y FOBISTE. Fue consejero económico de la Embajada Mexicana en Japón y consejero en Comercio y Economía en la Embajada de México en la India. Bueno, pues así están el día de hoy ya con nosotros todos y cada uno de ellos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Si me ayudan prendiendo su micrófono. Y bienvenidos sean todos ustedes. Hoy, sin duda, esta mesa. Buenas noches. Acompañarte, Jorge. No, y les agradezco a nombre de J Group, de World Trade Center Nuevo Laredo, World Trade Center Guanajuato, la oportunidad de charlar con ustedes. Estoy seguro que las personas que nos van a estar acompañando lo van a disfrutar igual que nosotros. Así es que, bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy estamos en la antesala a solo 13 días de la elección de los Estados Unidos, en medio de circunstancias totalmente diferentes a las que ocurrían hace 4 años entre Donald Trump y Hillary Clinton. Hoy estamos en medio de una pandemia nunca antes vista, por lo menos en nuestras generaciones,
en donde ya ha habido más de 41 millones de contagiados, poco más de 1.13 millones de fallecidos, y Estados Unidos a la cabeza de los contagios y de los fallecidos. Estamos en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estamos en medio de relaciones desgastadas de un país llamado la primera potencia con diferentes países, un desgaste con América Latina, un discurso restrictivo en materia de migración y un sinnúmero de temas. A vista de ustedes, desde su área expertise, ¿cómo estamos llegando a esta elección? José Luis Romero Hicks, por favor. Bueno, mira, pues antes que nada, te saludo, Jorge, saludo a la audiencia, por supuesto a Carlos, a Ildefonso, a Tomás y a Juan Carlos, mi hermano. Fíjate que yo creo que la gran trascendencia o la relevancia de estas próximas elecciones dentro de 13 días, como tú bien apuntabas, es que francamente estamos tomándole más interés en esta elección porque la sorpresa sería que se reeligiera Trump. De hecho, todo el mundo estamos esperando que sí pueda haber alternancia, que no se reelija el presidente Trump, y lo más probable es que Joe Biden quede como candidato demócrata ganador. Y déjame sustentar este dicho en algunas cifras duras que ya conocemos hasta este momento. Mira, en el promedio de todas las fuentes de información, en una publicación que hizo El País esta mañana, el promedio de las fuentes le dan un 83% de probabilidad de que gane Trump. Otro de los modelos importantes que sustenta esta tesis de que seguramente no habrá alternancia es el modelo 538, que es otra fuente también de cálculo de probabilidades de quién pueda ganar. 538, Jorge, está esperando que Biden tenga el 87% de las preferencias electorales o de las probabilidades electorales para ganar. En el modelo de apuestas, que es donde la gente dice, bueno, pues ¿dónde pones tu dinero? El 60% de los que apuestan esperan que gane Joe Biden. En el modelo de la revista The Economist, aquí es inclusive mucho más fuerte, es el 91% que esperan que gane Biden. Y finalmente, en el modelo de expertos, que se llama The Good Judgment, el 85% del modelo de expertos espera que gane Joe Biden. Entonces, a 13 días de la elección, la gran sorpresa sería que no gane Biden, y en ese sentido creo que es el interés que ha cobrado esta elección. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para diferentes actores? Pues mira, solo apuntando rápidamente, implicaciones para Estados Unidos. Me parece que en Estados Unidos se puede atenuar el divisionismo que ha generado la administración de Trump. Biden asegura, y lo ha hecho a través de su campaña, que va a gobernar también para quienes no hayan votado por él. Eso es muy importante. Otra implicación para los estadounidenses, y déjame ser un poco satírico, es que los verificadores de hechos, los fact-checkers, pues se van a quedar desempleados, porque una característica de la administración de Trump es precisamente esta parte de que aparentemente dice muchas mentiras. Otro cambio que se esperaría también en Estados Unidos es un cambio en lo que tú mencionabas en la política de contrato contra el COVID-19. Se esperaría que Biden fuera mucho más proactivo que lo que ha hecho Trump. De hecho, hoy le preguntaron a Trump qué cambiaría si se reelige con el COVID-19 y dijo, no mucho. Otro de los cambios importantes es en materia energética, en donde seguramente Biden impulsaría las energías limpias y renovables, y eso afectaría también mucho la agenda con México, en donde México no ha seguido esta política de energías limpias y renovables, y se esperaría una presión sobre la administración de López Obrador en ese sentido. Otro cambio importante es en materia ambiental. Parece ser que evidentemente que Biden regresaría al acuerdo de París, regresaría al acuerdo transpacífico comercial, regresaría a la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, en materia migratoria, me parece que además del beneficio hacia DACA, pues habría cambios importantes. La política actual que se tiene de Estados Unidos respecto a México, de retener en la frontera sur con 27,000, vamos a llamarle así, tropas mexicanas, entre tropas y Guardia Nacional,
seguramente cambiaría. Y me parece que un cambio importante para los estadounidenses es que en caso de que la Corte falle en contra del Obamacare el mes que entra, pues evidentemente que creo yo que había un regreso legislativo hacia el Obamacare, el sistema de salud. Y bueno, pues finalmente creo que habría un cambio para la diplomacia estadounidense. El fin a las improvisaciones, el fin al negociar de primero dar el golpe y luego sentarse a la mesa, me parece que cerraría. Esas son algunas de las implicaciones más importantes que yo veo en un primer acercamiento hacia la pertinencia de cómo vamos en la elección de Estados Unidos, Jorge. Muchas gracias, José Luis. Carlos Ronderos, doctor Carlos Ronderos, ¿cuál es el punto de vista de dónde estamos y a dónde vamos con esta elección? Si podemos prender el micrófono, por favor. A ver, Jorge, mil gracias por la invitación y un honor estar aquí con estos colegas mexicanos y alemanes para mí. Después de la erudición electoral de José Luis, que tiene hasta el último dato de las encuestas, pues difícil predecir más allá, pero la verdad es que depende del canal de televisión que uno mire. Si uno mira CNN, es una realidad. Si uno mira Fox, es otra realidad. Y como es una elección tan supremamente peleada y la elección no se gana por mayoría de votos como no se ganó la vez anterior, en esos swing states todavía queda algunos datos por definir. He visto diferentes encuestas para la Florida, en que a veces gana Trump y a veces gana que tiene un número importante, más de 20 delegados electorales. De manera que el mapa electoral es muy complejo y muy incierto. Y según algunos expertos existe una gran cantidad de votantes vergonzantes que contestan una cosa en las encuestas y actúan de otra manera, como sucedió en la elección pasada contra Hillary Clinton. Ojalá todas las predicciones de José Luis sean ciertas y de los expertos en predicciones, pero con este candidato que está en juego, todavía las cosas son un poco inciertas. De manera que no me jugaría el todo por el todo a una definición todavía. Ahora, los puntos que ha resaltado José Luis son todos muy importantes, pero quiero también anotar que es muy concorde con lo que él ha dicho y que me pareció muy interesante todo el proceso de las audiencias públicas para la elección de la juez Barrett, de Amy Coney Barrett, para la Corte Suprema de Justicia, porque allá florecieron todas las diferencias que más allá de Trump existen entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque además de elegir un presidente nuevo, estamos cambiando de partidos que tienen claras diferencias ideológicas. Y estas diferencias ideológicas se hacen absolutamente evidentes en temas como en los temas de la comunidad gay, en temas ambientales, como lo ha hecho José Luis, pero en otra gran cantidad de temas que están sobre la mesa y que van a ir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces me parece que allí hay una buena ventana en esa discusión que se dio en el Senado de los Estados Unidos sobre cuáles son las diferencias políticas. Ahora, los impactos van a ser muchos, no solo en reunirse con las instituciones multilaterales de las que se ha retirado, sino en general con respecto al multilateralismo. La OMC la tiene absolutamente bloqueada los Estados Unidos. No cree en el multilateralismo. Y ya veremos más adelante, para no abusar de mis 3 minutos, que también hay muchas implicaciones para América Latina en temas de política, de comercio y de impacto de la visión global que se está sucediendo en este momento. Muchas gracias, Carlos. Y Delfonso, ¿dónde estamos en este momento en la elección y dónde está el mundo asomado viendo esta elección? Si podemos prender el micro, por favor. Gracias. ¿Está bien ahí ya? Gracias. Perfecto. Perdón, lo había silenciado para no generar ruido en la conversación. Gracias, Jorge, por la invitación. Me da mucho gusto saludar a mis amigos
Juan Carlos y José Luis Romero Hicks. Muchas gracias por enriquecer este diálogo. Tomás, y a nuestro amigo Carlos Ronderos de Colombia, quien es colega de la misma trayectoria de política comercial. Bueno, primero, no se nos olvide que en esta elección se están jugando no solo el futuro de los Estados Unidos, sino se está jugando de alguna parte la fortaleza sistémica, se pone a prueba la democracia a nivel global, para empezar. Y adicionalmente, comentarios que ya hacía don Carlos Ronderos, estamos también jugándonos el futuro de la arquitectura global, la arquitectura en la cual nos hemos construido después de la Segunda Guerra Mundial y en donde hemos construido instituciones multilaterales. El ejemplo es el comercial, pero eso también ocurre en Naciones Unidas y en toda la visión donde las potencias siempre tenían ciertas responsabilidades en el liderazgo global. Entonces, no se nos olvide que en el fondo nos estamos jugando eso. La primera parte, el futuro de la democracia. Primero, tenemos que el presidente Trump ha hecho un modelo que se ha replicado en otros países del mundo, donde la política se está haciendo a base de generar esta polarización de la sociedad. Y esto es un elemento destructivo que sin duda nos está destruyendo los sistemas sobre los cuales se ha basado la apertura democrática, la realidad democrática en nuestros países. Esa parte, el presidente Trump ha sido claro. Inclusive hay dudas sobre el reconocimiento, si esta se termina siendo una elección cerrada, hay dudas sobre el reconocimiento de la victoria electoral del candidato Biden, si su victoria no es clara y contundente. Segundo, el contexto político que se ha desarrollado previo a la elección es muy claro, muy difícil, muy complejo. Primero, el aceleramiento del tema de COVID y el posicionamiento del presidente Trump frente al mismo. Segundo, todas las protestas sociales en materia racial que han sido sin duda un parteaguas en el esquema y fue parte de un debate muy álgido donde los republicanos o el presidente Trump quiso poner en el centro ley y orden cuando el tema de fondo es un tema distinto en el debate, pero que sin duda dejará marcado el futuro de la política en Estados Unidos. Y el tercero, sin duda, yo creo que en el fondo lo que está por definir esta elección es la participación de las minorías para el futuro de la nación vecina. Eso es por una parte, digamos, el contexto general sobre el cual nos estamos jugando todos, seas estadounidense o no, el futuro. Segundo, por cierto, en materia de riesgo democrático, una encuesta reciente que se hizo por CNN dice que el 70% de los electores ven a su democracia en riesgo, de los cuales el 78% son demócratas y el 61% son republicanos. Es que tanto demócratas como republicanos están preocupados por el futuro de la democracia de su país. Ahora, escuché a José Luis y al doctor, a don Carlos, hablar de este tema sobre la comparación de la elección del 16. José Luis nos da números muy fortalecidos comparados. Yo me levanté el día 8 de noviembre del 16 viendo un 70% de probabilidades de triunfo de Hillary y conforme avanzó el día en mi sala de control en la Secretaría de Economía vimos cómo las cosas empezaron a cambiar. Pero sin embargo, hay tres tendencias que nos permitían asegurar que en esta ocasión es distinta. La primera, si bien es cierto que hay diferentes encuestas, en su mayoría en los estados swing o en los estados que están llamados de columpio, tenemos sin duda el liderazgo de Biden, aunque sea por 3-4 puntos. Hay otras encuestas que están mostrando resultados diferentes, pero podríamos decir que en la mayoría de los estados swing está aventajando, aunque sea por poco, Biden. Segundo, los indecisos del 16 eran el 16% de los votantes norteamericanos. Hoy los indecisos son el 8%. Y por último, la participación de minorías viene muy reforzada. Estamos viendo al presidente Obama personalmente hacer rallies en los estados importantes para ellos con participación de minorías y es muy probable que ahora veamos a las minorías con más decisión salir a las urnas. Dicho todo esto, sin duda que yo concluiría que a pesar de que solo faltan 13 días y que la fotografía del momento favorece a Biden, cualquier cosa pudiera pasar y del presidente Trump lo único que podemos esperar son cosas inesperadas. Así es que no podemos cantar victoria hasta que no estemos con los resultados del día de la elección, porque pudiéramos esperar cualquier estrategia por parte de la Casa Blanca. Lo que hemos observado es un presidente que está un tanto fuera de control de sus estrategas, está llamando estúpido al gran científico que está a cargo del pleito COVID en Estados Unidos,
se está confrontando con la realidad de la pandemia y está siendo totalmente errático. Se levantó de una entrevista de 60 minutos cortándola porque no le gustó la direccionalidad de las preguntas. Eso nos demuestra un presidente que está perdiendo el control estratégico de la dirección de su campaña. Veamos qué pasa en los próximos 13 días. Yo aquí dejo mis comentarios sobre este tema y en la siguiente pregunta abordaré las consecuencias de un triunfo o de otro para México o para el resto del mundo. Muchas gracias, Ildefonso. Tomás Cari, ¿cómo se está viendo la elección desde Europa? ¿Cómo la está viendo América Latina? ¿En dónde estamos ahorita? Prendemos el micro, por favor. Buen punto. Bueno. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos otra vez y muchas gracias por la invitación. Aquí soy el único no político entre los políticos muy experimentados, pero claro, tuve mi exposición a la política en mi actividad anterior y respecto a este tema, pues yo tengo un punto de vista muy personal. Estas elecciones van a demostrar si la sociedad de Estados Unidos es capaz o no de prosperar en base a valores compartidos. Porque están en juego valores como el respeto, reglas como que el fin que no justifica los medios, incluso cuestiones que podríamos llamar existenciales como el tema de calentamiento global o el cambio climático. Por eso yo creo que el significado de esta elección trasciende las fronteras de Estados Unidos y sin duda son aspectos que se están viendo con mucha preocupación, ciertamente en Europa, pero seguramente también en otros países como en Latinoamérica. Claro que en todo el mundo estamos confrontados con conflictos similares que están relacionados con una especie de miedo existencial que se ha adueñado de una buena parte de la población. Y tenemos que reconocer que eso es el resultado de la falta de respuestas adecuadas a situaciones cotidianas como la estabilidad laboral, la atención a la salud, la seguridad pública, la falta de perspectiva para los jóvenes, por solo mencionar algunos. Y estos son preocupaciones y temas que no solamente deben atender los gobiernos, ahí también entran con mucha responsabilidad y mucha posibilidad de aportar los empresarios. Pero bueno, en parte eso explica estas nuevas tendencias políticas que estamos viendo en todo el mundo y que todavía algunos nos sorprenden y nos preocupan. Son evidentes cuando vemos el desarrollo de Estados Unidos, pero también en México. Lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica. En Europa el Brexit, que está muy caliente en este momento, es el efecto más evidente. El Medio Oriente es un desastre después de la fracasada primavera árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, regresando al señor Trump, él ganó las elecciones con un eslogan que yo nunca acabé de entender. Esto de Make America Great Again. Porque para mí no había duda que Estados Unidos era, en aquel entonces y desde mucho tiempo, el país más poderoso, económicamente, políticamente, militarmente, líderes en tecnología, pero también con una voz muy importante, con la voz de más peso en las organizaciones internacionales que ellos mismos ayudaron a crear. El sistema político de la democracia representativa y republicana es en buena parte invento de los Estados Unidos, promovido y asimilado por muchos países del mundo. Entonces, Estados Unidos para mí era el país donde hay reglas y las reglas se cumplen. Como en todas las películas y todas las series americanas, al final siempre ganan los buenos, ¿no? Ahora, después de 4 años, me parece que esa grandeza de los Estados Unidos ahora sí se ha mermado, ¿no? Ahora sí ha mermado muchos aspectos. Acabo de ver una noticia que decía que finalmente China rebasó a los Estados Unidos en cuanto a Producto Interno Bruto por paridad de poder de compra, ¿no? Entonces, ni siquiera ya son la economía más poderosa del mundo. Y en la política internacional yo creo que ya solo
el emir de los Emiratos Árabes Unidos le hace caso al señor Trump. Y finalmente, la pandemia ha demostrado la incapacidad y la incompetencia de los que gobiernan actualmente los Estados Unidos, y tal parece que eso podría ser lo que incline la balanza hacia Joe Biden. Aquí dejaría mi comentario en este momento. Muchísimas gracias, Tomás. Y pasamos al cierre de esta primera ronda con Juan Carlos Romero Hicks, por favor. Buenas noches a la audiencia y saludo a todos los panelistas, cada uno con un perfil de gran experiencia. Esta elección la quiero ver desde el punto de vista de México. México y Estados Unidos comparten la frontera prácticamente de las más grandes del mundo, y quien esté en la presidencia de Estados Unidos va a tener un papel muy importante porque va a revisar de manera conjunta el futuro del TEMEC, situación que se llevará a cabo en el 6º aniversario de entrada en vigor en 2026, de acuerdo con el numeral 2 del artículo determinado del tratado. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones del electorado en Estados Unidos? Pues primero es la economía, segundo es el tema de la salud, tercero es la sucesión de la posición en la corte de la ministra que acaba de fallecer y que tuvo un papel muy importante en el ámbito de los derechos. Está la pandemia, el crimen, pero para nuestra mala fortuna, el tema de la migración no está en el espectro de amplia participación. Quiero complementar la visión de los demás panelistas enfocando a la importancia del voto hispano, porque en Estados Unidos tenemos 60.4 millones de hispanos. Hay más hispanoparlantes en Estados Unidos que en la península ibérica, y de estos el 63% son de origen mexicano. Hay 5 estados en donde la población hispana es muy importante: California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois, y ciudades grandes como son Los Ángeles, Nueva York, Houston y Chicago, donde su población es muy importante. Y el voto hispano puede tener un papel preponderante, particularmente en estados como Texas y el caso de Florida. Basta con que el presidente Trump pierda cualquiera de estos dos y la historia está consumada. Y hay lugares en donde el voto de ellos es muy grande. Por ejemplo, Nuevo México es el 42%. En California, aunque ahí no hay mucho que discutir, va a ganar el candidato Biden, es el 30% del electorado, y en Texas ya es el 29% del electorado. Por eso, en este momento resulta muy significativa la elección, porque va a tener consecuencias que ya platicaremos en otra ronda de intervenciones para México. Hoy estamos frente a grandes retos. Por ejemplo, no ha habido una sola visita de Estado del presidente mexicano a los Estados Unidos. Eso no había ocurrido nunca, al menos en mi generación. Hay que construir una agenda bilateral, hay que tender puentes, y desde luego que estamos muy atentos a los resultados del martes 3 de noviembre por la noche. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues efectivamente cada una de las acciones que está tomando el hoy presidente todavía de los Estados Unidos, Donald Trump, en política exterior, que ha sido por Twitter más que por los canales institucionales, y ha sido una administración que se ha definido por las amenazas, por el garrote y pocos premios, por abrir demasiados frentes. En estos 4 años se definió el replanteamiento del NAFTA, del Telecán, y nace el nuevo TEMEC o USMCA. Y Delfonso Guajardo, te toca coordinar y liderar desde la política pública del gobierno federal mexicano esta nueva negociación. ¿En qué se pone en riesgo si se reelige Donald Trump, o en qué se beneficia si gana Biden en materia de tratados y acuerdos comerciales? Prendemos el micro, por favor. ¿Listo? Listo.
Una disculpa. Primero, definir claramente que la llegada de Trump a la Casa Blanca, tenemos que admitirlo, nos tomó al mundo y a México por sorpresa. Desde que intentó ser candidato republicano, le dábamos pocas posibilidades y fue avanzando en su proyecto hasta que ese día nos sorprende y pone en riesgo la construcción de esta integración que realmente había sido una gran alianza en América del Norte. Y como tú bien dices, lo pone en riesgo primero con sus tweets desde candidato, presidente electo y su discurso bastante agresivo contra México. Y hay que notar algo interesante. En esta elección, faltan 13 días aún, pero prácticamente dejamos de ser la piñata favorita del presidente Trump. ¿Y por qué dejamos de ser la piñata favorita del presidente Trump? Porque justamente se logró en el dimensionamiento de este periodo incierto y disruptivo, cómo leer a un presidente que tiene poca profundidad y poca complejidad, pero que tiene valorizaciones muy directas. Para él, la tragedia de pérdida de empleos en el sector manufacturero en Estados Unidos la conceptualizó de una manera muy rudimentaria porque son empresas que se vinieron a México, inclusive en Guanajuato, ¿no? o en mi estado, Nuevo León. La verdad es que esa es una simplificación de un tema mucho más amplio, que fue la entrada de China al comercio internacional, que fue la robotización de las líneas de producción, que bajaron la absorción de mano de obra por capital invertido. Y al revés, México fue un socio que le permitió a Estados Unidos mantener su competitividad manufacturera. De otra manera, los chinos hubieran generado mayores consecuencias en la planta productiva de América del Norte. Entonces, desde ahí había que entender de dónde partía y cómo dirigir una negociación que, en resumidas cuentas, tuvo que aterrizar en poder exigir mayor incorporación de valor en el territorio de ahora TEMEC y antes NAFTA, para poderle tranquilizar los nervios a nuestros amigos en Washington de que México no iba a ser utilizado como puerta trasera a importaciones chinas, que fue el motivo fundamental de su preocupación y que se deriva en este conflicto comercial Estados Unidos-China. Partiendo de ahí y entendiendo cómo era posible mantener el espíritu del libre comercio, cómo era posible desmistificar todos esos ataques que querían hacer a una serie de sectores, pudimos encontrar la pista de aterrizaje. TEMEC refleja varias cosas. Refleja, primero, ese elemento de mayor insumos en América del Norte. Segundo, un respeto a los temas laborales y ambientales, no porque sean esenciales para el presidente Trump. De hecho, es ahí donde los extremos se tocan. Lo que él quería hacer menos atractivas que se salieran los inversionistas de Estados Unidos. Y ahí se juntaba con los ideales demócratas de temas de derechos laborales y derechos ambientales. Entonces, es ahí donde los elementos de exigencia para cumplir con nuestras propias leyes laborales y ambientales se incorporan en el TEMEC y luego se profundizan con la negociación del acuerdo suplementario que hizo la negociación el embajador, ya subsecretario de América del Norte, SEAD. Pero en resumidas cuentas, yendo a tu pregunta, primero, no veo ningún riesgo para el sostenimiento de lo acordado, porque como observaron por primera vez en muchos años en los votos en el Congreso, hubo suficientes votos demócratas y republicanos porque se logró darle esta reconformación y esta arquitectura que responde a un realismo electoral más actualizado. Durante 20 años los demócratas se estuvieron quejando de que nunca más un acuerdo como el de México original, donde los derechos ambientales y laborales eran de la boca para afuera, pero no eran una exigencia real. Y ahora eso se cumple. ¿Qué va a pasar si gana Trump? Trump no va a hacer énfasis en temas ambientales, no nos va a poner en la línea elementos que no son parte de sus ideales, pero sí va a hacer todo lo posible por utilizarlos como excusa para proteccionismo y para desviar inversiones que no le interesa que salgan de Estados Unidos. Pero ¿qué otra cosa también aprendió Trump en la relación con México? Que por primera vez en más de 30 años de política exterior mexicana, donde con Estados Unidos los sentamos a negociar la agenda bilateral de manera compartimentalizada, que es no mezclas temas diversos. Si tú estás negociando crimen organizado y seguridad, en ese esquema estás negociando. Si estabas negociando migración, en ese cuadro estás negociando, pero nunca permitías que se cruzaran los temas estratégicos.
Trump logró lo que nunca antes un presidente había logrado: amenazar al gobierno mexicano que si no cooperaba en migración iba a haber sanciones comerciales. La Secretaría de Economía hizo una acción para poder responder comercialmente a esa amenaza de Trump. Lamentablemente, finalmente no se usó esa amenaza y sí, obviamente empezamos a cambiar los números desde el punto de vista migratorio. Entonces, dicen por ahí que una vez que alguien se aprende el caminito, va a insistir en ese camino. Una de las cosas que México puede recuperar con Biden es regresar a los temas de la compartimentalización de la negociación bilateral, impedir que los temas se crucen. Va a ser muy difícil, porque una vez demostrado el camino, se antoja a que cualquiera lo pueda utilizar. En segundo lugar, otro elemento que hay que considerar: una llegada de Biden no hace más sencilla la agenda. Biden va a insistir de manera real y profunda en los temas de derechos humanos, en los temas de derechos laborales, en los temas de derechos ambientales, pero en algunos de ellos, sin duda, serán con el fin de perseguir los objetivos y no necesariamente de dejarse usar por intereses comerciales para frenar el desarrollo de la agenda comercial bilateral. Eso es lo que esperamos, un presidente Biden claramente más enfocado a los valores mismos de estas agendas que antes no eran parte del comercio internacional y que ahora están incorporadas. Y al final, como siempre digo, sí hay un beneficio transitorio de esta guerra con China para México, sí hay, pero en el largo plazo todos perdemos. Si seguimos con esta estrategia de un gobierno republicano como el de Donald Trump, de desintegrar el orden internacional y aumentar la incertidumbre, tarde que temprano todos vamos a perder. Muchas gracias, Ildefonso. Tomás, el sector automotriz ha sido uno de los temas fundamentales de estas negociaciones y también de los más amenazados en los tweets de Donald Trump con las cuotas, los aranceles, los cambios, etcétera. Tú provienes de uno de los sectores más sensibles de estas negociaciones y atendiendo el mercado de los Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo estas situaciones y el enfoque de quién gana y cómo se vería afectado? Mira, desde el punto de vista general, afortunadamente algo que ha sido evidente durante los 4 años de Trump, como por cierto también hasta cierto punto en México, con el cambio de régimen, es que en el mundo globalizado de hoy, las empresas se desempeñan con mucha independencia de las corrientes políticas, a pesar de las restricciones a las cuales se les pretende sujetar. Y una buena muestra de ello fue precisamente el proceso de renegociación del Telecán, donde a pesar de mucha retórica proteccionista del gobierno de Estados Unidos, finalmente aceptó la continuidad de esta relación que no tenía alternativa. Y también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contrario a una posible posición ideológica de izquierda, avaló los acuerdos al que llegó el equipo negociador. Para la industria automotriz, el TEMEC sí tiene consecuencias que desde un punto de vista de costos y competitividad internacional se pueden calificar de negativas, pero las nuevas reglas tampoco son incumplibles. Sin duda, le agregan exigencias adicionales a la industria en México, pero también en los Estados Unidos y Canadá, y que no necesariamente van a ser favorables para la atracción de nuevos inversionistas. Afortunadamente para México, en la industria automotriz mexicana, las grandes inversiones se decidieron antes del señor Trump y de la renegociación del Telecán, y las plantas están construidas y están funcionando. El reto para México ahora es mantenerlo así, procurar que las capacidades, una vez instaladas, se puedan aprovechar. Y la gran ventaja que México tiene en este contexto es que este aprovechamiento de las capacidades se puede lograr no solamente exportando a los Estados Unidos, sino que a muchos otros países del mundo. Y viendo el impacto del Telecán en Estados Unidos, yo creo que el impacto positivo que sin duda el discurso político prometía en cuanto a empleo e inversión va a ser casi imperceptible
porque la industria se mueve, como decía Ildefonso, con factores muy distintos a las restricciones de comercio, como es, por ejemplo, la robotización de las fábricas. Y esto igualmente vale, por supuesto, también para la relación con China, ¿no? Hasta ahí dejaría yo el tema de la industria automotriz. Sí, todos estamos felices que sigue habiendo un acuerdo, pero sí también hay que reconocer que las empresas están batallando, por lo menos ahorita en el principio, con las nuevas reglas. Muchas gracias, Tomás. Juan Carlos, el tema de quién gana o no gana, ¿mejorará la relación institucional con México y América Latina? ¿Ayudará? ¿Quién gane o ves que va a continuar la misma situación de no comunicación con México de manera institucional? Quiero poner de relieve que no solamente se trata de la elección del presidente de los Estados Unidos, son 435 en la Asamblea de Representantes, que son los diputados. Ellos eligen cada 2 años y esa circunstancia es muy importante, y también una parte significativa del Senado. Y en este momento la proyección también debe verse a la ratificación o no de las mayorías en el Partido Republicano. Más allá de los pronósticos, nadie tiene certeza en este momento quién va a encabezar el Senado de los Estados Unidos. Hay 46 elecciones, 46 posiciones aparentemente ya casi resueltas de un partido y 46 del otro, pero hay 8 que están como con la moneda en el aire. Y hay una circunstancia que es diferente en el Congreso de los Estados Unidos en relación al Congreso mexicano, y es que el partido que tiene la mayoría, ya sea en el Senado o en la Casa de los representantes diputados, coordina todos los comités. Y eso le da, o sea, no es por antigüedad, no es por capacidad, sino el partido que tiene mayoría coordina los comités. Entonces eso nos lleva a nosotros a un reto en donde todavía como país tenemos que crecer, y es el caso de la diplomacia parlamentaria. No parlamentaria en el caso mexicano, de acercamiento real, visible y eficaz, tanto con el Senado como con los diputados. Vamos a tener que poner una agenda amplia, y hay que recordar que, por ejemplo, hay temas como la migración, en donde en México el presidente tiene ciertas atribuciones, pero en Estados Unidos, cuando se ve el tema de la migración, tiene que pasar por las 2 cámaras de su Congreso. ¿Y cuáles son los temas de la relación? 1, para nosotros, evidentemente comercio, y aquí está la estrella negociador que es Ildefonso. 2, el tema de la migración. 3, la seguridad, y va a haber presiones muy grandes, no abundo en los casos visibles mexicanos para el tema de la seguridad. 4, hay que abrir a otras áreas de oportunidad, como son educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación. Está el tema del medio ambiente, está el propio tema de la infraestructura. Y hay que recordar que no solamente son la elección de presidente y de Congreso, sino también elecciones locales en los Estados Unidos. En los casos de la frontera son poblaciones muy sensibles, y frente a la frontera de mayores cantidades de cruces diarios, tanto de personas como de mercancías, esta relación va a tener entradas múltiples. Yo recuerdo que, por ejemplo, a Ildefonso lo traté por primera ocasión cuando él era diputado federal, yo era el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Así a cada uno les ha tocado una perspectiva muy importante, y sí creo que hay que ir más allá de la elección del presidente, porque además, en el caso de los Estados Unidos, a diferencia de México, aunque el presidente es fuerte, el Congreso es más fuerte todavía. Washington, y lo destaco, es una ciudad que se hizo con toda la arquitectura masónica y el diseño para ser capital. El eje de Washington no es la Casa Blanca, es el Capitolio. Así está diseñado el trazo de la propia ciudad. Cada quien tiene lo suyo. Entonces vamos a tener que ver el resultado del presidente, de ambas cámaras del Congreso, y también las elecciones locales.
Muchas gracias, Juan Carlos. América Latina, ¿cómo está viendo América Latina? ¿Cómo está viendo Colombia la próxima elección? ¿Y cuál es el rol que va a jugar en esta relación con quien gane la elección y los congresos? Carlos Ronderos. Gracias, Jorge. Sí, lo que decía Alfonso ilustra mucho lo que va a pasar acá, porque los tratados de libre comercio que tenemos Colombia, Perú y Chile son tratados de la que llaman vieja generación. Si bien son más modernos que el Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos original, y al de Colombia, por una presión de los demócratas en el Congreso, se le introdujo una cláusula de carácter laboral como una adición posterior para su ratificación, siguen siendo tratados de vieja generación. Y si bien trata de temas laborales, no llega al extremo que llegó el TEMEC de fijar salarios mínimos por hora, o temas de normas de origen tan estrictas como las que hay. Es más, las normas de origen en los tratados que existen aquí en estos países son más flexibles, lo cual permite, pues desde luego, como lo decía Alfonso, la posible triangulación de empresas chinas hacia los mercados norteamericanos. Entonces, lo que se oye aquí de manera permanente y de funcionarios de la embajada y de demás es que muy probablemente una reelección de Trump signifique una renegociación, que siguen en línea los tratados de libre comercio de Colombia, Perú y Chile. Y eso obviamente afectará enormemente las posibilidades de unos tratados que no han despegado en su totalidad, por lo menos en la dimensión que lo ha hecho el de México. Y tiene otras consecuencias, dada la posición contra cualquier forma de multilateralismo, y lo vimos en el acuerdo del Asia-Pacífico, en lo que es la Alianza del Pacífico, que también afecta a México, puesto que la Alianza del Pacífico era un embrión muy importante dentro de toda esta mirada hacia el Pacífico, que desde luego no le gusta a los Estados Unidos. Y lo estamos viendo en casi que una amenaza permanente a los países del Cono Sur y de la zona andina sobre sus relaciones con China. Para poner un ejemplo, Colombia no se ha atrevido a suscribir el acuerdo de la ruta de la seda con México, con China, según se entiende por presiones de los Estados Unidos, porque se volvió un campo de batalla de parte de Estados Unidos, formando lo que sería una nueva guerra fría en estos países. Guerra fría que se expresa en situaciones muy preocupantes, como el manejo entre los de derecha y de lo de la izquierda, esa polarización que han venido hablando mis antecesores, esa manera de manejar el tema de Venezuela, que nos ha causado 2 millones de migrantes en Colombia, que no tenemos capacidad de recibirlos, y otros tantos en Perú y en Chile, en una confrontación que no ha permitido un manejo más diplomático de situaciones delicadas para la democracia y para la convivencia regional, como las que están sucediendo en Venezuela. Y entonces eso ha puesto a Colombia en una situación muy complicada a través del Grupo de Lima, a través de una confrontación hemisférica en que se rapan bandos. Hoy en día celebran el triunfo de Bolivia, el triunfo de Argentina de Fernández, y el otro lado celebran el triunfo de Piñera. Y es un continente que lo estamos despedazando a pedazos con una política que, de continuar el presidente Trump, va a persistir en esto entre una derecha y una izquierda radical, y en contra de cualquier forma de multilateralismo, y más bien de renegociaciones individuales para tratar de favorecer, con una visión absolutamente absurda del comercio exterior, en que los tratados de libre comercio le quitan empleo a los Estados Unidos. Era la versión de Awful Truth de Moore, el periodista, que era, entre otras, demócrata, no republicano. Entonces, creo que una posible elección de Biden
pues dará más garantía en los tratados que tenemos firmados en poder avanzar hacia una alianza del Pacífico con una verdadera vocación de integración hacia el Asia-Pacífico y suavizar estos enfrentamientos entre posiciones diferentes en los diferentes países para lograr una mayor integración de los países de América Latina. Creo que ya me excedí en el tiempo, pero algunas reflexiones sobre el impacto que eso tendrá en nuestra región. Muy bien. José Luis, este tipo de relaciones tan accidentadas que se han dado estos 4 años, el desgaste de la política exterior, en donde podría estar atentándose contra la hegemonía del poder de los Estados Unidos y el desgaste que se ha tenido con otros gobiernos, ¿en dónde nos coloca América Latina y dónde coloca las nuevas posiciones de negociaciones de América Latina con Asia, con Europa y con el Medio Oriente? Pues mira, no es una respuesta sencilla, pero evidentemente que el estilo de negociación de Trump ha dejado mucho que desear, pues no solo por la confrontación directa que hemos y que se ha citado por varios de ustedes con China, sino que hoy en día, pues como tú lo decías, Estados Unidos se ha desgastado con prácticamente todo el mundo y parecería que la máxima esa de que mientras México ya no sea piñata para estarle pegando a México es una cosa positiva. La realidad de las cosas es que en la relación con América Latina y sobre todo con América Central, pero también con América Latina, hay varios temas que es importante que tenemos que recordar. Por ejemplo, está el famoso Triángulo del Norte, en el norte de América Central, la frontera con México, la política de Estados Unidos con Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese sería uno de los grandes cambios en caso de darse la alternancia con Joe Biden al frente. Biden ha hablado de inclusive establecer un programa de apoyo, más que retirarle el apoyo como lo hizo la administración Trump, a Honduras, Guatemala y El Salvador, con un programa de inversión para combatir la pobreza y para combatir la corrupción en esos países de $4,000 millones en 4 años. Un cambio también que se esperaría muy importante, pues es en la relación que se ha tenido con Cuba. La administración Obama, de la cual fue vicepresidente Joe Biden, bueno, pues fue una administración que vio un acercamiento de los Estados Unidos hacia Cuba, y yo esperaría que de triunfar Biden regresaríamos a algún tipo de acercamiento con Cuba. No estoy seguro de que ese seguiría con Venezuela, pero bueno, creo que sí habría un reacercamiento con Cuba, a diferencia de lo que ha hecho la administración Obama. Otro de los cambios que yo esperaría es que hay que recordar que Biden, que por cierto es una persona que conocemos mucho más de su visión hacia América Latina y hacia México, porque cuando era vicepresidente nos visitó en el 2003, nos visitó en el 2016, tiene una visión continental, y creo que hay 2 temas importantes que Biden tendría presión sobre América Latina. Todo el tema de la corrupción y el tema del fortalecimiento de la democracia. Esta parte creo que sería muy interesante de cómo cambiaría hacia el futuro, porque lo que hemos visto es que él es un gran promotor de la democracia, y precisamente por lo que ya se mencionaba por parte de Carlos, creo que sí habría algunas confrontaciones respecto a cambios que se pudieran ver en la tendencia de la democracia en la región. Y finalmente está en un discurso de Biden. Biden es una persona que ha hablado de cómo reconstruir en el continente las clases medias, ha hablado de la geografía desde Canadá hasta Chile, y me parece que habría una actividad democrática y un activismo diplomático de cómo recuperar el crecimiento económico en América Latina, inclusive como parte de la política migratoria. Ya hemos visto en temas específicos, lo mencionaba mi hermano Juan Carlos, el tema de seguridad. Creo que ahí, en el caso de México, veríamos un cambio muy importante. Ya no se hablaría del muro, creo que esa sería una cosa muy positiva, pero sí vamos a seguir viendo cómo creo que Estados Unidos tendría un cambio en su política migratoria. Este programa del protocolo de protección
migratoria que le han llamado Remain in Mexico Program, que para usar a México como un dique de contención en la frontera con Guatemala y con Belice, que creo que sí tendría un gran cambio, y evidentemente que el gran cambio que habría, y no hay que menospreciarlo, es el de la política energética y de medio ambiente. En México hemos seguido una política energética de reactivar los hidrocarburos no renovables, y creo que sí habría una gran presión de la administración en el caso de que sea electo Biden, un gran cambio de presión para que México reactive sus políticas para la energía renovable y limpia. Hasta ahí mi comentario, Jorge. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, pasamos a un debate abierto, por lo que les pido abran su micrófono. Y tenemos temas en la agenda, un sinnúmero de temas en la agenda que está dejando Donald Trump para él mismo si se reelige, o para Biden, y hay que barajearlos y hay que ver cómo se van a atender desde la Casa Blanca, pero también desde el Congreso. Temas de seguridad nacional, temas de seguridad e intervencionismo en otros países. Lo acabamos de ver en México con la detención del general Cienfuegos, en donde no está muy claro el tema del intervencionismo y de la soberanía. Lo comentabas ahorita, José Luis, el tema del muro, que no se hablará más del muro. Sin embargo, podemos ver en las estadísticas que Donald Trump emitió más visas de trabajo que lo que emitió Barack Obama. También vemos que en esas medidas de contención de los migrantes hacia los Estados Unidos con México, pues también Biden, si gana, pues va a tener que abrir los ojos y decir, bueno, hasta dónde continúo y permito, o hasta dónde no vaya a entenderse en América Latina, Carlos Ronderos, que esto es un nuevo Estados Unidos y vénganse todos otra vez. Entonces, hay muchos temas, empezando porque el tema de la pandemia y de la salud, y esta pandemia ha evidenciado carencias importantes, inclusive en el país más poderoso del mundo. Hoy es el país más contagiado y de mayor muertes en el mundo entero. Entonces, hay demasiados temas. Y la pregunta aquí clave es, ¿con quién le va mejor al mundo y qué va a pasar en la ruta de atender todos estos puntos de las agendas que deja abiertas Trump? Insisto, ¿para el propio Trump o para Biden? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Tomás. Yo sinceramente pienso que para el futuro del mundo sí es necesario que cambie el gobierno de los Estados Unidos. El simple hecho de estar negando el impacto del cambio climático es irresponsable y puede tener consecuencias más catastróficas que la pandemia que estamos viviendo. Y ya vimos que Trump no tiene la menor idea cómo enfrentar este tipo de fenómenos. Y otro punto que creo que es elemental es que creo que muchos políticos del mundo, sobre todo en Europa, pero también en América Latina, van a estar agradecidos de ya no tener que tratar con este presidente de los Estados Unidos. Yo, si me permiten, yo diría que estoy de acuerdo, lo dijimos en el proceso de las participaciones anteriores. Podemos equivocarnos en el cortoplacismo de tomar ventaja de los pleitos de Trump con China, pero en el largo plazo no conviene a nadie que Estados Unidos relegue su responsabilidad como líder global. Eso es indiscutible. Pero aquí yo haría un comentario muy específico. No esperemos demasiado de una presidencia de Biden en un regreso a un esquema de libre comercio y de facilitación, porque de alguna manera estamos en el mundo de la política y los demócratas tienen perfectamente medido que hay una parte del electorado que se siente defraudada o que ha perdido oportunidades. Interpretan mal debido a quién, pero de alguna manera el sueño americano, como bien se contó desde el inicio, así como ha cambiado el sueño de muchas clases medias en el mundo, está sufriendo un esquema de reordenamiento mundial y de la irresponsabilidad de los gobiernos de poder avanzar una agenda social que realmente haga el crecimiento compartido.
Y en esto yo creo que producto de la pandemia y de acentuar la vulnerabilidad que tiene la sociedad global, tenemos que tener un cambio de fondo en la agenda pública, en la incorporación de beneficios y en el poder entrar a darle una nueva esperanza, como bien se comentó en la primera ronda, a los jóvenes, a las nuevas generaciones y a las clases medias. Si no hacemos eso, el modelo va a seguir teniendo consecuencias independientemente de quién está al frente en los diferentes órdenes mundiales. Yo creo que en el caso de Biden vamos a tener las presiones de una política industrial norteamericana que va a intentar recuperar espacios. Vamos a seguir teniendo las presiones de un Biden, de que el mundo, de esta visión de que el mundo no compita con empleos baratos que lesionen la seguridad social de los trabajadores en los países desarrollados. Y entonces no nos vayamos con la impresión de que si gana Biden regresaremos a los 25 años de libre comercio que experimentamos en las últimas décadas, ¿no? Vamos a un mundo complejo, con una agenda distinta y con un grupo de visión más responsable, más institucional, más predictivo, más sujeto a las reglas, pero al mismo tiempo con ideas muy preconcebidas en cuanto a cómo debe de ser la internacionalización. Si me permites, Jorge, adelante. Recoger lo que está diciendo Alfonso, que comparto plenamente. En Estados Unidos los proteccionistas son los demócratas y los que han defendido el libre comercio son los republicanos. De manera que no hay muchas ilusiones que se deba uno hacer con respecto a la gran apertura que harán los demócratas. Y ahí me surgió una inquietud porque con todo este tema de la reconfiguración de las cadenas de valor global que se ha planteado como parte de ese proteccionismo con lo que se llama el nearshoring o el reshoring, ¿hasta qué punto va a suceder y cómo va a afectar eso a América Latina? Porque se nos ha vendido un cuento y en ese sentido me imagino es que los que han sobre todo Alfonso ha reiterado que en el corto plazo favorece a México, es que esas cadenas de valor global ya no se queden en Asia, sino que vengan a América Latina. Y veo entre los diferentes gobiernos de América Latina persiguiendo esta iniciativa de poder ser sede de nuevos encadenamientos que se sucedan en América Latina dentro de una reestructuración de esas cadenas en una economía cerrada regional, que es a lo que le está apostando algunos funcionarios del gobierno americano y algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos con los que he hablado y que están impulsando este tipo de iniciativas. La pregunta es si eso va a seguir en ese camino. Me gustaría saber qué opinan los otros panelistas, si va a haber esa reconfiguración de cadenas globales, cómo mirarán esos temas uno y otro candidato y si eso tendrá alguna perspectiva en el mediano plazo. Mira, yo, si me permites, Jorge, adelante. Yo tengo una visión un poquito más optimista, creo. Yo sí creo que el regreso de Biden va a cambiar la relación de Estados Unidos con el mundo. Hace rato se hablaba de cómo Estados Unidos se opone al multilateralismo. Eso no es nuevo, no es únicamente de la administración Trump, pero yo sí creo que en materia de comercio, sobre todo en el contexto del TEMEC, lo que ya se mencionaba era que el nuevo TEMEC le va a imponer a América del Norte una mayor presión de cómo ser más productivos para ser más competitivos, porque el cambio de las reglas de origen pues viene a poner más presión sobre la incorporación de los costos de producción sobre los productos sujetos a libre comercio en América del Norte. Sin embargo, creo yo que en esta zona del mundo de 500 millones de habitantes sí va a haber, creo yo, la creatividad y el movimiento y la innovación tecnológica pues necesaria para responder a un nuevo reto. Si algo ha sido característico de América del Norte es responder a los retos de la competitividad. Ahora, no hay que desdeñar, cambiando un poquito de tema, no hay que desdeñar
la incorporación de Estados Unidos a la agenda de cooperación mundial. Lo que Trump ha roto, creo yo que Biden sí puede cambiar, no hay ninguna duda. Habría un regreso al Acuerdo de París para las energías limpias, de emisiones neta cero, con meta cero para el 2050. No vería yo que Estados Unidos bajo Biden completara su salida de la Organización Mundial de la Salud. Creo yo que habría conversaciones para que Estados Unidos regresara al Acuerdo de Cooperación Transpacífico. Habría un reacercamiento con los socios históricos, una distensión con la OTAN, un reacercamiento pues, sobre todo con Corea del Sur y un poco más con Japón. Y sí creo yo que eso sí tendría un cambio. En materia de comercio internacional, lo único que me pone nervioso es que a pesar de que el TEMEC fue ratificado por los demócratas, no hay que olvidar que la senadora Harris, hoy candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, votó en contra del TEMEC. Y yo no sé eso cómo vaya a influir en esto de las cadenas comerciales que se nos preguntaba, pero sí, curiosamente, los demócratas son tradicionalmente quienes están a favor de las barreras del comercio y los republicanos no, pero hoy es el mundo al revés. Hoy es precisamente los republicanos a favor de las barreras y los demócratas con mayor apertura hacia el comercio internacional. Gracias, José Luis. Adelante, Juan Carlos. Hay que recordar que los dos grandes partidos de Estados Unidos tienen filosofías muy diferentes sobre el gobierno, la sociedad y la economía. A veces hacemos estereotipos. Por ejemplo, de los demócratas más visibles tenemos presidentes como Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama. Y de los republicanos, algunos mexicanos a veces no lo dicen así, el presidente Lincoln era republicano, Teddy Roosevelt, Ronald Reagan, George Bush, Richard Nixon, Donald Trump. Pero más allá de esto, el estereotipo a veces falla. Por ejemplo, jamás me imaginé, y venimos de una familia bicultural, José Luis y un servidor, y nos gusta platicar en familia, que para hablar con Dios en español, y que ser bilingüe es como tener dos manos, pero ser bicultural es tocar el piano. Jamás me imaginé tener dos presidentes populistas, ineptos y dogmáticos al mismo tiempo, en México y en los Estados Unidos. Así como tampoco me imaginé tener en Estados Unidos un presidente empresario que le tiene miedo a México, le tiene miedo a la competencia, a un presidente empresario. Entonces, tenemos que matizar todo esto y sobre todo trabajar en agendas de futuro para tener mejores condiciones. Porque llega un momento en la relación México-Estados Unidos donde los difíciles. Como decía el presidente Díaz, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y lo que tenemos que hacer es reconstruir las comunidades. Por ejemplo, esto va a presionar no solamente a ver la parte gubernamental, sino que al menos hay tres sectores que tienen que construir. Uno, el sector económico con el sector económico de Estados Unidos. Dos, el sector académico que puede hacer mucho trabajo. Y tres, todo el sector gubernamental. Y en la parte gubernamental me refiero a los gobiernos locales, estatales, el Congreso en los Estados Unidos, la relación del Ejecutivo Federal, porque en un descuido, más que amigos, lo que tenemos son intereses. Hace muchos años, Alan Ryding escribía, y él fue el corresponsal del New York Times. Nosotros estuvimos con él en un evento en Texas hace años, de vecinos distantes. Entonces, ¿dónde están los temas donde va a haber una incidencia? Pues evidentemente uno es el tema de la seguridad, y eso no lo hemos resuelto en México. Dos, está el manejo de la pandemia. Si llegara el presidente Biden, el manejo va a ser completamente diferente. Y aquí sí digo un juicio de valor. El manejo de la pandemia de ambos presidentes actuales ha sido un desastre. Tres, en el tema de la migración puede haber nuevas consideraciones. Cuatro, todas las consecuencias del TEMEC, aquí está el gran negociador, evidentemente, pues es cumplir el tema. Cuatro, el tema de la economía, que no va a ser menor. Cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos dan neumonía.
y tenemos un problema económico de un decrecimiento este año que va entre 8 y el 12%, y las economías van a estar sumamente conectadas. Quinto, como ya se comentó aquí el día de hoy, está el tema de la democracia. Y 6, habrá que ir abriendo espacios de oportunidad donde podemos construir, ya lo platicábamos, educación, ciencia, tecnología, innovación. Entonces, creo que la apuesta de México no es estar esperando quién va a ganar, sino cómo construir una nueva agenda en el futuro. Y hoy, a mí me pesa como mexicano, tenemos un presidente débil, que se arrodilla al presidente de los Estados Unidos, que no tiene una visión global del mundo, y necesitamos entonces, frente a ese vacío, aunque la política exterior la conduce el presidente de la República, con el acompañamiento principal del Senado, y en algunas cosas de la Cámara de Diputados, necesitamos que todos los liderazgos mexicanos veamos hacia un mundo diferente. Y Delfonso, te veía como con ganas de opinar. No. Cuando decía mi amigo Romero Hicks, bueno, hay dos Romero Hicks, obviamente, el que estaba hablando. Cuando hablaba sobre que no podemos caracterizar a los republicanos o a los demócratas, me acordaba yo tan sencillo. Reagan hizo el acuerdo más proteccionista contra los japoneses. A Clinton le debemos que los demócratas votaron por el NAFTA y Obama hizo el TPP. Entonces, más claro de que no podemos hacer las caracterizaciones que dice bien Juan Carlos, pues creo que tiene mucha razón. O sea, no hagamos una predisposición de las posiciones partidistas. Los presidentes representan intereses más allá de sus partidos. Y otra cosa, se ha dicho del famoso voto latino de 32 millones que viven allá y todo, pero no todos piensan igual, no todos los latinos van a votar en bloque, no es que el voto, y además siempre se ha mencionado del monstruo o del gran monstruo dormido que son los latinos, y no han salido masivamente a votar. Veíamos, el lunes empezaron las elecciones adelantadas en Florida, y vemos filas y filas. Por otra parte, estaba leyendo hoy en la mañana de los que están votando por correo. Los republicanos se desanimaron porque Donald Trump dijo, no voten porque eso es una tranza, yo no creo en el voto por voto por correo. Y hoy los demócratas están votando por correo. Entonces se está configurando un caldo de cultivo muy interesante que puede atentar contra la democracia, pero también el mundo está esperando qué va a ocurrir con la recuperación económica de los Estados Unidos, la política de incentivos para la recuperación económica de los Estados Unidos y por ende lo que ocurra en México, en América Latina y en el resto del mundo, José Luis. Pues sí, mira, yo creo que, y voy a regresar un poquito a por qué creo que sí va a ganar Biden, y que en realidad este programa de hoy, la sorpresa para mí sería que no ganara Biden. Mira, hay que recordar que en Estados Unidos hay unos estados que le llaman battleground states, además de los que son columpio, sino son los duros, que son Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Y en todos estos, independientemente de si vemos Fox News o CNN, hay dos fuentes que yo consulto mucho. Uno es Real Clear Politics, RCP, y el de 538. Bueno, en todos ellos, al día de hoy, o al día de ayer que chequé las últimas, en todos Biden adelanta. Entonces, no solo en encuesta abierta, se espera que Biden coseche mayor número de votos, Jorge, sino que también se espera que gane el colegio electoral. De hecho, la mayor parte de los pronosticadores ya le están pronosticando una clara mayoría, no solo en el voto popular, sino en los votos electorales a Joe Biden. Como bien dice Juan Carlos, la parte del Congreso, esa moneda todavía está en el aire. ¿Tendrán los demócratas la mayoría en la Cámara de Senadores que hoy no la tienen? Pues quién sabe. ¿Conservarán los demócratas en la Asamblea de Representantes que hoy tienen? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí creo yo es que en estos estados battleground states, en todos los pronósticos, inclusive en los de Fox News, se espera
que tenga una mayoría Biden. Y como decía Juan Carlos también hace rato, el caso de Florida. En Florida también adelanta en los pronósticos locales Biden, no así en Texas. En Texas todavía la moneda está más en el aire, pero si estos 8 estados le agregamos Florida, donde Biden aventaja, más aparte el desgaste que ha sufrido entre las personas blancas sin título universitario que se están arrepintiendo de lo que hicieron hace 4 años, más aparte le agregamos cómo el voto latino se está inclinando por Biden, excepto entre los cubanos de Florida, y si le agregamos cómo entre los votantes negros adelanta también Biden, creo yo que ya este arroz ya se coció, y más nos vale, creo yo, estar viendo cuáles son las repercusiones de la alternancia del poder. Quién sabe si tengan el poder ejecutivo y el legislativo. Quizás sería hasta más sano estructuralmente que si gana Biden, conserven los republicanos el poder legislativo para tener pesos y contrapesos, pero bueno, eso ya es meterse en la dinámica de la política interna, Jorge. Ayer 6 periódicos y 3 de ellos que nunca se habían pronunciado a favor de ningún partido ni ningún candidato, ayer se pronunciaron por Biden. Ayer ya públicamente, hoy amanecieron las columnas, públicamente sus editoriales, con una tendencia. Y para el cierre, vámonos ahorita al cierre y aprovecho para agradecer a TV4 que está grabando, está transmitiendo y va a hacer la repetición de este programa este sábado, y comprometiéndolos a ustedes que tengamos la mesa el día 4, el mismo miércoles, pero el 4 de noviembre, para ver qué es lo que va a ocurrir. Pues sus quinielas, las quinielas de cada uno, porque mencionaba lo de TV4 porque queda grabado esto y ya lo repetiremos el miércoles 4, si ustedes me lo permiten y vuelven a acompañarnos, y ver cómo está lo que dijeron y cómo está el escenario el día 4, cómo es lo que está ocurriendo. Y finalmente también acomodando en la pregunta para que cada quien dé una conclusión o un comentario de cierre. Quien gane las elecciones del 3 de noviembre, ¿afectará o beneficiará o modificará las tendencias de los países latinoamericanos en sus próximas elecciones? ¿En cualquier orden? Adelante, por favor, y ya cerramos. Muy bien, primero, sin duda un triunfo de Biden. El presidente Trump creo que no va a aceptar los resultados de la elección. Vamos a tener un periodo de incertidumbre que puede ser relativamente amplio, y efectivamente vamos a terminar con un resultado a favor de Biden, pero que va a tener cierta inestabilidad transitoria. La nueva política del presidente Biden, como se ha dicho aquí, y lo dijo José Luis Romero Hicks, va a beneficiar capítulos globales muy importantes, como es el regreso a los temas ecológicos, a los temas de calentamiento global. Nos va a ayudar a reenfocar algunos temas que en México se han perdido, pero al mismo tiempo va a ser una presión fuerte sobre los temas tradicionales de la agenda en derechos humanos, derechos laborales, que tenemos que estar preparados para enfrentar. Hay un resentimiento de las filas demócratas con México. Recordemos que fuimos los únicos que invitamos a Trump como candidato a una visita. Eso les dolió mucho a los demócratas. Y luego fuimos en pleno proceso electoral a visitarlos, ya en estas épocas recientes. Esas 2 acciones han irritado mucho la relación de los demócratas con México. Entonces tenemos que reencauzar, como ha sugerido Juan Carlos, nuestras relaciones en todos los niveles, el restablecimiento de la agenda de México, y tenemos que sanar heridas, tenemos que hacer administración de daños, porque sí hemos dejado muy resentidos a los demócratas con las acciones que tomamos. Y Delfonso, ¿y el resultado se verá influenciado México y América Latina en sus elecciones próximas? Yo digo, no me atrevería a hablar por América Latina, pero habrá un nuevo interés del presidente Biden sobre la región, que es saludable. Probablemente tenga influencia sobre los puntos críticos. A diferencia de mi amigo José Luis,
yo no creo que Biden retome el diálogo con Cuba. Hay cosas que en la política son lecciones que se aprenden. Yo creo que parte de Florida que perjudicó mucho la elección fue justamente un castigo que le dio el voto de los cubanos en Florida a los demócratas. Y por lo tanto creo que siendo Biden un animal político va a ser muy cuidadoso de cómo reconduce el diálogo con Cuba. Pero en otros temas creo que sí va a ser una energía positiva. La elección de México está demasiado distante, o sea, no caería sino es cuando se empatan. O sea, en esta elección faltarían 4 años para el cierre del gobierno mexicano y se empata con la reelección del gobierno norteamericano. Digamos, da un parámetro de debate distinto, da una nueva conducción al debate de Estados Unidos y México que puede traer nuevos aires en el debate mexicano, pero no creo que tenga la suficiente fuerza como para tener un impacto electoral. Por ejemplo, las elecciones del 21 creo que no van a tener nada absolutamente que ver con la elección de Estados Unidos y van a tener más que nada un análisis de qué tan capaz es la oposición de organizarse. Gracias, Alfonso. ¿Alguien que quiera continuar? Adelante, Tomás. Sí, déjame darle un punto de vista muy diferente. Yo estoy dedicado en esta última etapa, en esta nueva etapa de mi vida, después de haberme retirado de Volkswagen, a promover una gestión empresarial basada en la integridad, el cumplimiento, la gestión responsable de riesgos. Y veo con mucha satisfacción que muchas empresas están adoptando la gobernabilidad y la integridad porque están convencidas que esto va a mejorar su desempeño, el desempeño de sus negocios. Y precisamente es un movimiento que está liderado por el empresariado de los Estados Unidos. El año pasado, el Business Roundtable, que integra las 190 empresas más importantes de Estados Unidos y con ello del mundo, declaró que abandonaban la primacía de servir solo a sus accionistas y que iban a tomar en cuenta las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, de sus colaboradores, de sus proveedores, de sus comunidades, del medio ambiente, etc. En México, el Consejo Coordinador Empresarial publicó sus 10 principios de dimensión social que van básicamente en la misma dirección. Pero es difícil que las empresas sostengan estos principios cuando el gobierno no lo hace. Y ciertamente debemos reconocer que en el pasado muchas empresas cometieron actos indebidos que mermaron el prestigio del empresariado. Pero justamente ahora, cuando los empresarios están tomando conciencia de la importancia de tomar un rol más activo en el desarrollo de la sociedad, necesitamos gobiernos que acompañen ese esfuerzo y no que lo contrarresten. Y por eso yo espero que Joe Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos y soy optimista que así va a ser porque cada vez hay más voces, como ya se dijo, en los mismos Estados Unidos diciendo que 4 años de Donald Trump fueron suficientes. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Estoy tomando nota de la quiniela para el miércoles 4. Adelante. Tal vez, si quieren. Adelante, Carlos. Yo coincido en que lo más probable es que gane Biden y no hay la menor duda. Lo que no creo es que eso incida en la política de la región, por lo menos de Sudamérica, que es lo que yo monitoreo más. Bolivia acaba de ganar, de salir de un resultado electoral. Venezuela está entrando en un proceso electoral en estos días. Bolsonaro, que es un hombre muy cercano a Trump, está muy arriba en las encuestas a pesar de su desastroso manejo de la epidemia. Tenemos a Fernández en Argentina recién elegido, de manera que tendremos una serie de gobiernos que están establecidos y que más que su política con respecto a tal o cual presidente son en general anti-norteamericanos. No nos olvidemos que hoy en día el principal socio comercial de todos estos países es China. Es el principal socio comercial de Chile, es el principal socio comercial del Perú,
es el principal socio comercial del Uruguay, es el principal del socio comercial de Brasil. Y es muy diferente el caso mexicano, en que el 80 y pico, 90% de su comercio exterior está sobre Estados Unidos. Entonces acá hay otras realidades. El metro de Bogotá lo están haciendo los chinos, el tren de cercanía lo están haciendo los chinos, no hay esa presencia americana. De manera que yo no veo que un cambio en la presidencia genere necesariamente una tendencia nueva en las elecciones de los países al sur de Panamá. No sé, mencionaban el Triángulo del Norte y otros casos de Centroamérica que sí pueden tener una incidencia, tienen todo el problema de migración, pero no veo que ese cambio vaya a tener una diferencia crucial en los procesos políticos de estos países. Muchas gracias, Carlos. De los dos hermanos, ¿quién quiere seguir? Yo me aviento. Échele. Fíjate que, bueno, antes que nada, agradecerte la invitación a este panel y confirmarte mi presencia el 4 de noviembre. Pero al igual que Ildefonso, yo no sé qué estaremos viendo el 4 de noviembre, porque hasta ahorita, la última cifra que yo vi es que ya han votado cerca de 30 millones de estadounidenses por correo. Y la inmensa mayoría de ellos, de acuerdo a las fuentes de información, son demócratas. Los demócratas le tienen miedo al coronavirus y los republicanos no le tienen miedo al coronavirus y podrían ir a votar el mismo 3 de noviembre. Eso explica, digamos, la tendencia distinta de por qué unos u otros optan por diferente método. Pero creo yo que en la noche del 3 de noviembre, lo más que vamos a tener son las encuestas de salida o los o diferentes métodos estadísticos para poder pronosticar el sentido de la votación global, no necesariamente con la precisión que se requiere para poder reunirnos el 4 de noviembre y decir ya ganó Biden o ya ganó Trump. Yo creo que es probable que nos veamos el 3 de noviembre todavía discutiendo conjeturas, porque coincido con Ildefonso, creo yo que se va a judicializar esta elección. Creo que Trump ha sido bastante claro, a menos que las encuestas de salida le den un triunfo de más de 10 puntos porcentuales a Biden. Creo yo que el 4 de noviembre posiblemente estemos platicando todavía sobre temas de qué podría ser la agenda para México. Y finalmente, creo yo que la agenda con México va a seguir siendo la misma. Quiero insistir en un tema. Creo yo que el tema donde sí hay un choque de trenes, además de la agenda tradicional de los demócratas con América Latina, es este tema de energía y del medio ambiente. Yo sí creo que va a haber presiones de todo tipo, empresariales, diplomáticas, discursivas, narrativas, para revivir las tecnologías limpias y renovables en México. Es donde veo yo un choque de trenes entre lo que está haciendo la administración de López Obrador y lo que podría ser la administración próxima del presidente Biden. Pero bueno, pues sí va a estar complicado, creo yo, el 4 de noviembre, quizá dar toda la certeza que se quiera. Ojalá y sí podamos decir el 4 de noviembre, alguien ganó. ¿Y tu quiniela? Biden. Biden, sí, ya lo había hecho 3 veces. 4 veces ya. Más para estar seguro, que quede grabado. Adelante, Juan Carlos. Gracias por la invitación, Jorge, y un privilegio ver la perspectiva latinoamericana de don Carlos y la europea de don Tomás, y el reencuentro con amigos como Ildefonso y con mi hermano, con quien tengo una estimulación intelectual muy frecuente. Todo indicaría que el presidente va a ser Biden, pero esto se puede ir todavía hasta enero en el colegio electoral. Vamos a ver cómo están los resultados, porque en cualquier lugar del mundo ganar por más de 5 puntos es knockout. Si hay diferencias menores a 5 puntos en estos estados bisagra, todavía vamos a estar al borde de las interpretaciones, y ya nos ocurrió en la elección en la que el presidente Bush, hijo, le ganó al candidato demócrata Al Gore en el colegio electoral, porque tenemos que esperar lo que la Corte de Florida estaba por determinar. Pero más allá de este resultado, yo creo que hay que concentrarnos en el futuro.
Primero, a mí me gustaría que el próximo presidente de Estados Unidos haga una visita de Estado a México y el mexicano a los Estados Unidos. Segundo, que construyamos una agenda para América del Norte, no solamente para los Estados Unidos. Recuperar este concepto de Bob Pastor que inició con el North American Community, y en donde tenemos que construir una América del Norte. Y en esto aquí hay actores muy importantes que podemos tener. Tercero, la agenda bilateral. Y por otro lado, en esta agenda bilateral, no solamente la parte formal de los ejecutivos, sino los congresos locales, el Congreso Nacional, los gobernadores, los empresarios, los académicos, en una interacción diferente. Y eso es lo que nos tiene que impulsar. Estaremos listos para el día miércoles 4. Esperemos que no empecemos diciendo que lo único claro es que todo está confuso. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Si no, ¿algún otro comentario? ¿Alguien? Nada. Bueno, pues si no, muchísimas gracias a nombre de J Group, a nombre de World Trade Center Nuevo Laredo, World Trade Center Guanajuato y TV4. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa de discusión, visión y análisis. Gracias, Ildefonso Guajardo. Gracias, Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, Tomás Cari. Gracias, Carlos Ronderos. Y gracias, José Luis Romero Hicks. Gracias por esto y estoy seguro que estaremos atentos a los resultados y aquí nos vemos el miércoles 4 de noviembre del 2020 viendo a ver qué ocurrió. Gracias. Gracias, que nos vaya bien. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado y recuerden el sábado la repetición en televisión abierta por TV4 y en las redes sociales. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Un saludo.